Funciona. Listo, ahora sí, muy buenas tardes y bienvenidos a su primera sesión del PAD de Pensamiento Lógico Matemático. Les habla Aurora Maecha Gómez, consejera del CEAT de Acacias. Entonces, hoy estarán con ustedes las licenciadas Cesley y Erika. Entonces, a quien les concedo ya la palabra y al finalizar, yo estaré con ustedes compartiendo unos links tanto de asistencia como de evaluación del evento. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión. Como tienen entendido, son 3 sesiones en las que vamos a hacer unos recorderis de algunas temáticas que se trabajaron y que en secundaria, ¿cierto? Y que muy seguramente les van a ser de muchísima ayuda para los cursos que hayan inscrito. Quizás en este semestre o en los próximos. Entonces, realmente se hace aquí como un refrescamiento, ¿sí? Los vamos a acompañar, son estos 3 días, hoy jueves, mañana viernes y el próximo sábado. Nos vamos a acompañar la licenciada Cesley Pinilla y quien les habla, la licenciada Erika Díaz. Hoy vamos a iniciar con todo lo que tiene que ver con aritmética, con la parte de teoría de números, bueno, perdón, todo lo que tiene que ver con los números reales. Entonces, damos inicio para que nos alcance el tiempo para poder hacer este refrescamiento. ¿Listo? Bueno. Desde la escuela SBTI del CEAT de Acacias, entonces hacemos este acompañamiento en el refrescamiento del área de temáticas del área de matemáticas. ¿Listo? Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy son todo lo que tiene que ver con los números reales. Entonces, ¿quiénes son los números reales? Pues los números reales están formados por unos conjuntos, como son los números naturales, los números enteros, los racionales y los irracionales. Vamos a irlos viendo de a poquito, mirando ciertas cualidades de cada uno de los conjuntos para poder llegar al conjunto grande de los números reales. Listo. El conjunto de los números naturales es el conjunto más pequeñito, se representa con la letra N. Es un conjunto que tiene la siguiente forma. Entonces, la N mayúscula, ¿cierto? La N con negrita. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Llega a ocurrir algo, por favor, inmediatamente me avisan para continuar de la mejor manera. Aunque es un conjunto pequeño, el conjunto de los números naturales, su nombre se debe ¿a qué? A que son los números que utilizamos en la cotidianidad. Se formó este conjunto de la necesidad que tiene el hombre de contar, ¿sí? Que hemos tenido, que ha tenido siempre y seguimos teniendo la necesidad de contar. Y el conjunto de los números naturales tiene un inicio, es el número 1. En algunos textos o con algunas bibliografías, el conjunto de los números naturales inicia desde el 0, se le agrega el 0. ¿Y hasta dónde va? Hasta el infinito. Aunque yo digo que es el conjunto más pequeñito, bueno, es un conjunto muy pequeño, comparado con los números reales o con los otros conjuntos, es un conjunto infinito. Aunque tenemos un primer elemento, no sabemos el último elemento. Por eso es infinito. En el conjunto de los números naturales encontramos la consecutividad numérica. ¿Qué significa eso? Dice que todo número natural tiene un sucesor. ¿Cómo lo hallamos? Simplemente si n es un número natural, a n le sumamos 1 y encontramos el sucesor. Ejemplo, tenemos el número 7, el sucesor de 7, pues, ¿cómo lo hallamos? Sumándole 1, ¿cierto? Entonces aquí coloquemos el ejemplo. 7. El sucesor, el que le sigue, el número 8.
¿De dónde lo sacamos? 7 más 1, 8. Entonces dice que todo número natural tiene un sucesor. ¿Listo? También en la consecutividad hablamos del antecesor. ¿Quién es el antecesor? El que le antecede, el que está antes de, pero nos hacen una aclaración. El único que no tiene antecesor es el 1. ¿Por qué? Porque si 0 no pertenece al conjunto de los números naturales, para hallar el antecesor no le agregamos 1, sino le restamos 1. Y al restarle 1 a 1, pues nos va a dar 0. Se supone que el 0 no pertenece a los números naturales, entonces ese no tendría sucesor. Vuelvo y repito, si en alguna de las bibliografías o en algunos textos, algunas referencias encontramos que los números naturales inician desde el 0, es porque va a agregar. ¿Listo? ¿Y cómo representamos en la recta numérica? Mire, representado en la recta numérica, n es el número, ¿cierto? Un número natural cualquiera. El sucesor estaría uno más adelante y el antecesor uno más atrás. Matemáticamente sería n menos 1 y n más 1 para el sucesor. Otro conjuntico, dentro del conjunto de los números naturales vamos a encontrar unos... porque son unos números que solamente tienen dos divisores. ¿Cuáles son los divisores? El 1 o la unidad, ¿cierto? Y ellos mismos, nada más. No hay ningún otro número que los pueda dividir. Entonces, la cualidad es porque solamente tiene dos divisores. Si los vamos a ver en multiplicación, la única multiplicación pues sería el mismo número por la unidad. No hay otra multiplicación que nos dé ese número. Y dentro de ellos encontramos, es un conjunto, es un subconjunto de los números naturales, pero a su vez es un conjunto infinito. Tenemos un inicio, que es el número 2, es el número primo, el único par, es el menor de todo el conjunto. Y de ahí para allá todos son impares, pero no todos los impares cumplen la condición, ¿cierto? Bueno, nos hacen la aclaración que el 1 no es un número primo. Aunque 1 se divide en la unidad, el 1 no va a tener un segundo divisor porque solamente podría dividirse en él, entonces no cumpliría la condición de que tengan dos divisores. El número 9, vuelvo acá, el número 9, aunque es un número impar, no es un número primo. ¿Por qué? Porque si vamos a ver el conjunto de los divisores de 9, estaría el 1, ¿cierto? Que el 1 es divisor de todos los números, el 3 y el 9. Por lo tanto, no cumple la condición de que tenga dos divisores, tiene 3. Los números que tienen más de dos divisores, ¿cómo se llaman? Si no son primos, ¿cómo son? Naturales, ¿no? Todos son naturales, pero es un subconjunto. Si no son primos, serán compuestos. ¿Listo? Entonces, lo contrario de primo sería compuesto. Bueno, listo ahí. Entonces, compuestos, ¿quiénes estarían? Entonces, mira, aquí está el 2, 3, estaría el 4, 5 es primo, el 6 es compuesto, el 7 es primo, el 8 es compuesto, el 9 es compuesto, el 10 es compuesto, el 12, el 14, el 15, el 16, el 18, bueno, ahí sucesivamente, ¿sí? Todos ellos serían números compuestos. Si no son primos, son compuestos. Listo. También podemos encontrar algunas otras cualidades que hacen que podamos clasificar en otros conjuntos, ¿sí? Y dentro de esos encontramos el conjunto de los múltiplos y el conjunto de los divisores de un número. ¿Qué se llama múltiplo? Se llama múltiplo al que se tiene de multiplicar, su nombre lo dice, de multiplicar ese número por todos los números naturales, ¿sí?
ejemplo, 5, 10, 15, 20 son múltiplos de 5. ¿De dónde resultaron? Entonces escribimos el conjunto de los múltiplos de 5. Fácil, ¿cómo los hallo? Multiplicando por todos los números naturales, por cualquiera, pero se puede multiplicar por todos. Entonces, según en algunos textos, si se agrega el 0 al conjunto, sí, porque algunos textos dicen que lo agregan, pues el primer múltiplo de todos los números sería el 0, ¿cierto? Pero si no, pues el primer múltiplo sería el mismo número. Entonces, 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. En conclusión, es la tabla del número. Y de esa manera llamo los múltiplos. Otro subconjunto que se hace es el conjunto de los números, de los divisores. ¿Para quiénes pertenecen a ese conjunto? Pues al que se llama divisor de un número es aquel número que puede dividir exactamente, o sea, su división es exacta a ese otro número. Bueno, otra cosita. Acá, voy a mirar. Hay algunas propiedades del conjunto de los múltiplos. El mismo número es múltiplo de sí mismo. Vamos ahí. El conjunto de los múltiplos de un número es infinito. Es infinito, ¿sí? Y si agregamos el 0, el 0 sería múltiplo de todos los números. Bueno, el conjunto de los divisores, ¿cuáles propiedades tiene? Que el mismo número es divisor de sí mismo. ¿Sí? El mismo número es divisor de él. El 1 es divisor de todos los números. Y la otra propiedad es que el conjunto de los divisores de un número es finito. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene fin, tiene un principio y un fin. ¿Listo? Ejemplo, los divisores del 24. Bueno, yo lo voy a hacer aquí con un ejemplo más pequeñito. Vamos a hablar de los divisores de 8, ¿sí? Entonces, listo. ¿Cómo hallo los divisores? De la forma más sencilla como se trabajaba en primaria, dividiendo el número por cada uno de los números naturales. Entonces, 8 dividido en 1 me da 8, 0, por lo tanto, el 1 es divisor del 8. 8 dividido en 2 me da 4, ay, sí, me da 0 el residuo, o sea, es una división exacta, el 2. 8 dividido en 3, mire, me sobra, por lo tanto, esta no sirve. 8 dividido en 4, ah, sí, me da, entonces 4 es divisor. 8 dividido en 5, sabemos que no. 8 dividido en 6, tampoco. 8 dividido en 7, tampoco, pero 8 dividido en 8 sí nos da exacto, por lo tanto, ahí está. Miren lo que les digo, 1 es divisor del 8. Habíamos dicho que 1 es divisor de todos los números. ¿El 8 es divisor del mismo 8? Claro que sí. Y dice que es un conjunto finito. Encontramos que solamente tiene 4 elementos. Lo mismo hacemos con este de 24. ¿Por qué tomé otro ejemplo? Pues para mostrar las divisiones, ¿no? No todas las veces hacemos las divisiones, eso lo hacemos en primaria o lo hacen los niños de primaria. Nosotros ya tomamos en cuenta los criterios de divisibilidad para saber si un número es divisible por otro. Entonces, bueno, aquí los divisores de 24 encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. ¿Listo? Mire cómo compruebo que no me falte ninguno. Multiplico el primero por el último. Me da 24. El segundo por el penúltimo, 24. El tercero por el antepenúltimo, 24. Y me quedaron los dos del centro, 24. Si hay uno que me sobre y si lo multiplico por el mismo no me da el número al que estamos dividiendo, pues definitivamente me faltó uno. Esos son los errores más comunes, que nos falte alguno. Bueno, después de saber quiénes son el conjunto de los múltiplos, el conjunto de los divisores, entonces esto ya es teoría de números, nos metemos de lleno a la teoría de números que nos habla del mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Entonces dice que de todos los múltiplos de un número, o bueno, o de dos números, porque nosotros hallamos el mínimo común múltiplo de dos o más números, de todos los múltiplos vamos a buscar los que sean comunes, y de esos que son comunes, escogemos el menor de todos. Por eso se llama el mínimo común múltiplo. Hay varias formas para hacerlo. Esta es quizás una sencilla, pero a veces, si el número es muy grande, termina siendo muy
muy larga. Y si son números grandes, termina siendo larga y no es tan precisa, nos podemos demorar. Ya miramos la otra más sencilla. Una es hallar el conjunto de los múltiplos de cada uno de los números. Me dice, haya el mínimo común múltiplo entre 3, 6 y 15. Entonces, en los múltiplos de 3, aquí están 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27. Yo puedo seguir porque van al infinito. Los múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Y los múltiplos de 15, 15, 30, 45, 60, 75. Voy a buscar los que son comunes. Entonces, el 6 es común en estos dos, pero no en los tres, por lo tanto, no. El 15 es común en este y en este, por lo tanto, no. Pero mire, encuentro el 30 es común aquí, es común aquí y es común aquí. Si yo hubiese seguido, voy a encontrar mucho más adelante otros múltiplos que son comunes. Pero ahí es donde yo les digo, este es más demorado porque hasta que no nos pongamos y luego seleccionemos los que son comunes y por último escoger el menor, ¿sí? Entonces aquí sacamos la deducción, nos saltamos ese pasito, sacamos la deducción que 30 es un múltiplo común y es el menor de todos porque mire, antes de él no había ninguno. Y listo, ese sería el múltiplo común. ¿Listo? Pero vamos a hacerlo de una forma mucho más sencilla, utilizando la descomposición en factores primos. Esa descomposición se hace con números primos, su nombre lo dice, descomposición en factores primos. Entonces, los colocamos en forma horizontal y trazamos una línea vertical. Al lado derecho colocamos el número por el que vamos a dividir. Entonces encontramos que 6 es un número par, pues inicio siempre con el primer primo, que es el 2 y es par. Si alguno de ellos tiene mitad, pues le sacamos la mitad. Y si no, continuamos con los otros números primos. En este caso, 6 tiene mitad, entonces, como 3 no tiene mitad, lo bajo. 6 dividido en 2, o la mitad de 6, es 3. Como 15 no tiene mitad, lo bajamos. De los 3 números que me quedaron en el siguiente renglón, no hay ninguno par, por eso no sigo dividiendo en 2. Pero noto que hay 3, es divisible en 3, o sea, le saco tercera. Ahora sí, 3 dividido en 3, 1, 3 dividido en 3, 1, 15 dividido en 3, 5. ¿Ya? Luego, descompongo, ya estos me quedaron en 1, esto dividido en 5 y listo. Aquí yo puedo bajar los unos y quedarme todo en 1. Cuando yo encuentro que todo quedó en 1, termina. ¿Y qué ocurre? Voy a señalarles aquí esto porque este 3 me sirvió para dividirlos a todos. Les voy dando un chismecito. El 3 es un divisor común, pero como estamos en múltiplos no lo tomamos en cuenta. Para hallar el conjunto, para hallar el mínimo común múltiplo entre esos 3 números, ¿qué hacemos? Tomamos todos y cada uno de los factores que me sirvieron para descomponer y multiplicamos 2 por 3 por 5 y nos daría 30. Señora. ¿Cómo decía? No le entendí. Ya. Listo. Bueno, de esa manera es la forma más sencilla para hallar el mínimo común múltiplo, haciendo la descomposición en factores primos. Listo. Ahora vamos a hablar del máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Dice que de conjunto de los divisores busque los comunes y de los comunes pues escoja el mayor de todos. Eso es el máximo común divisor. Y para hallar el máximo común divisor pues no lo vamos a hacer en un solo número porque tendríamos con un solo número pues tenemos el conjunto de divisores y ya. Pero entre 2 o más números sí podemos encontrar ese máximo común divisor. La aplicación de cada una de estas dos cosas, del máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, pues se da en la cotidianidad, en situaciones muy sencillas que por pereza a veces no las solucionamos, pero si tenemos muy bien esa teoría, la solucionamos y lo hacemos muy rápido. Listo. Me piden hallar el máximo común divisor entre 18, 24 y 36. Entonces, el más sencillo, hallar el conjunto de los divisores. De 36 y encontré toda esta cantidad, de 18 toda esta cantidad y de 24 toda esta cantidad. De esos voy a escoger
todos los comunes. Mire, el 1, ya habíamos dicho que el 1 es divisor de todo número. El 2, ¿cierto? Mira, ahí está. El 3 también es común. El 4 no es común. El 6 sí es común entre todos. 9 no es común. 12 no es común. 18 no es común. De ahí para allá no hay nada en común. Wow. Listo. Tengo 1, 2, 3, 4 divisores comunes. ¿Qué me dice? Que de todos esos divisores comunes escoja el mayor de todos, el más grande. ¿Quién es? El 6. Por lo tanto, 6 es un divisor de, es el máximo común divisor de 18, 24 y 36. ¿Listo? Bueno, esto es sencillito. Ah, pero vamos a mirar con la descomposición. La demora es sacar aquí los divisores. Si no tenemos muy claros los criterios de divisibilidad, nos vamos a demorar. Entonces, no funcionaría, ¿cierto? Eso lo hacemos en primaria, mientras hacemos el repaso de divisiones, pero nosotros pues ya estamos a otro nivel, ¿cierto? Bueno, lo más sencillo es hacer la descomposición en factores primos. Entonces, mire, está 18, 24 y 36 y descomponemos. La mitad de 18 sí tiene, la mitad de 24 sí tiene, la mitad de 36 sí tiene. Como el 2 me sirvió para dividirlos a todos, eso es un divisor común. Entonces, lo subrayo. Siguen habiendo números pares, sí, el 12 y el 18, por lo tanto tiene mitad. Como el 9 no es un número par, pues no lo puedo dividir en 2, no es un divisor, pero saqué la mitad de 12, la mitad de 18. Como este 2 que usé aquí no me sirvió para dividirlos a todos, no es común, por eso no lo subrayo. Pero como 6 tiene mitad, sigo sacando mitad. Los demás son 9 y los bajo. La mitad de 6, 3. Listo, este 2 solo me sirvió para dividir a 1, por lo tanto no es común. Encontré que ya voy en la descomposición en 9, 3 y 9. El 3 y el 9 son múltiplos de 3, por lo tanto son divisibles de 3, entonces lo divido en 3. 9 dividido en 3 da 3, 3 dividido en 3 da 1, 9 dividido en 3 da 3. Por lo tanto, este es otro divisor común. Listo. Sigo sacando tercera, ¿por qué? Porque aquí por lo menos estos dos me quedaron en 3 y necesito dejar todo en 1 y listo. Como aquí estoy hablando de los divisores comunes, encontré que el 2 es un divisor común, el 3 es un divisor común, pero no estoy buscando cualquiera. El mínimo sería 2, otro sería el 3, pero hay un máximo. ¿Cómo hallo el máximo? Pues multiplicándolos a ellos dos. Y encontramos el 6. Ratificamos lo que habíamos hecho con el conjunto de los divisores. Entonces, esta es la más sencilla. Se hace igual que el mínimo común múltiplo, pero en el mínimo común múltiplo tomamos todos y cada uno de los factores, mientras que en el conjunto de los divisores, el máximo común divisor, escogemos únicamente todos los comunes y de ahí sacamos el máximo. ¿Cómo hallamos el máximo? Multiplicando todos los comunes. Listo. Hasta ahí creo que es sacamos lo más relevante que pudiéramos tomar o atender de los números naturales. De ahí para allá, pues todo, no, considero que no es necesario hacer un repaso de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, logaritmación, ¿cierto que no? Porque son cosas muy, muy sencillas. Vamos a hablar ahora del siguiente conjunto, que es el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros, ¿de dónde apareció ese conjunto? No fue un capricho, ¿cierto? Se encontró que teníamos, por favor, si no necesitan hablar, cierran los micrófonos, no es necesario que los tengan abiertos. Bueno, ¿de dónde resultaron? De las restas. Recordemos que los términos en la resta es minuendo, sustraendo y el resultado es la diferencia. Entonces, cuando el minuendo por lo menos 5, menos 3, 2, ahí no hay ningún problema. En el caso de que a 3 necesitáramos restarle 5, lo podemos hacer, ¿cierto? Y nos da este resultado, menos 2. Aparentemente no hay problema, pero miremos, dentro de los números naturales hay números que toque anteponerles el menos que sean negativos. No, por lo tanto, como esta situación puede ocurrir infinitamente donde el minuendo sea menor que el sustraendo, aparecieron una cantidad infinita de números.
pues hubo la necesidad de llamarlos negativos, pero ya no pertenecían al conjunto de los números naturales. Entonces se creó se armó, no es que se creó, se armó un nuevo conjunto donde agrupara todos esa clase de números, tanto los números naturales, ¿cierto? Que terminan siendo los positivos, como los números negativos, pero a todos los llamaron enteros. Por eso se llama el conjunto de los números enteros. Se representa con la Z. Con la Z. ¿La Z de qué? De 0. Y no es que yo tenga mala ortografía, voy a pronunciarlo bien. Zero, de 0 en inglés. ¿Listo? Por eso se llaman los números Z. El 0 no pertenece tampoco a los números enteros, ¿sí? Porque no podemos decir que sea positivo o que sea negativo. El 0 está ahí y es el centro, el que divide en dos semirrectas a la recta numérica. Y a la derecha de él van a aparecer todos los positivos, lo que nosotros llamábamos naturales. Aquí se van a llamar enteros positivos y a la izquierda de él todos los negativos. ¿Qué vamos a encontrar más adelante? Bueno, hablemos aquí. Ese orden, el orden de los números enteros. ¿Cuál es el orden? ¿Qué es el orden? Dice que cada elemento tiene un lugar, ¿cierto? Y para cada lugar hay un elemento. Entonces, ¿qué ocurre? Ese orden de los números enteros lo tomamos de esa manera. 0 divide en dos partes, a la derecha los positivos y a la izquierda los negativos. ¿Qué me indica? Que entre más a la derecha se encuentre un número con respecto a otro, ese número es mayor. Conclusión, el que está a la izquierda va a ser menor, ¿cierto? A ver, tomemos en cuenta el 2 y el menos 2. Entre números naturales y positivos y números negativos es fácil. Nosotros sabemos que el positivo es mayor, pero ¿por qué? Mire la ubicación en la recta numérica. Aquí está el 2 y aquí el menos 2. ¿Quién está a la derecha? El 2, por lo tanto, este es mayor. ¿Mayor que quién? Que el menos 2. Y por eso utilizamos estos simbolitos de el mayor que, el menor que, y el igual que, ¿cierto? Podemos encontrar este. Bueno, ¿qué pasa? Resulta de que por lo general a uno se le olvida cuál es el símbolo del mayor y cuál es el del menor. Ay, carachas, que no me acuerdo si era con la mano izquierda, si era con la derecha o cómo es el piquito que va. Bueno, entonces hay una cosa muy sencilla, que si nosotros aprendemos a leerla de cualquier manera, podemos muy fácilmente determinar quién es mayor y quién es menor. Miremos a ver, este símbolo, ¿sí? Lo que está en la parte abierta, vamos a dejar siempre el número mayor. Y el que esté en la puntita, allá en el piquito, va a ser el número menor. Por lo tanto, yo voy a leer de aquí para allá. Dice, 2 es mayor que menos 2. Ahora voy a leerlo de aquí para allá. El menos 2 es menor que 2. Si somos capaces de hacer eso, jamás nos vamos a volver a confundir quién es mayor y quién es menor. Listo. Si miro acá, a la derecha del 0 están todos los números naturales. Conclusión, cualquier número natural o cualquier entero positivo es mayor que 0. ¿Por qué? Porque están a la derecha. Ahora yo miro, el 0 está a la derecha de cualquier número negativo. Conclusión, el 0 es mayor que cualquier número negativo. ¿Por qué? Porque en la recta numérica lo encontramos a la derecha. Miremos esto que puede ser fácil confundir. Un número, el 0 mayor que cualquier número negativo. Si 0, pues nosotros asociamos el 0 a no tener nada, la representación de la nada. Pero si lo miramos con otros ojos, no tener nada en el bolsillo es más que no tener nada en el bolsillo y estar debiendo. Cuando nosotros hablamos de las cantidades negativas, de una vez hablamos de algo que debe salir del bolsillo, es una deuda. Entonces, cuando no tenemos nada y no tenemos deudas, tenemos mucho más de aquel que no tiene nada y debe mucho, ¿cierto? Bueno, listo. ¿Qué más encontramos con los números enteros? Los números enteros tienen, a partir de aquí empezamos a hablar de valores absolutos y de valores relativos. ¿Qué es un valor absoluto? Dice que el valor absoluto se representa como la distancia
desde ese número hasta el 0. Y como nosotros sabemos que en una distancia, así la camine, yo doy 3 pasos adelante, yo caminé 3 metros, ¿cierto? Pero si retrocedo, doy hacia atrás 2 pasos, yo me devolví 2 metros, pero en ningún momento yo dije me devolví o caminé menos 2 metros, ¿cierto que no? Las distancias no son negativas, por lo tanto, en conclusión, ¿qué es el valor absoluto de un número? Pues es el mismo número, ¿cierto? Hablándolo en distancia, y jamás va a ser negativo. Por lo menos esta. El valor absoluto de 4, aquí lo tenemos, el valor absoluto de 4, la distancia que hay desde 0 hasta 4. Si yo cuento, hay 1, 2, 3, 4 casillitas, la distancia es 4. Como es una distancia, pues la tenemos que medir en unidades de longitud, ¿cierto? En este caso no nos interesan las unidades. Pueden ser metros, unidades, cualquier unidad, cuadritos, kilómetros, hectómetros. Bueno, ahora me dice el valor absoluto de menos 4. Entonces aquí está menos 4. ¿Cuánto es la distancia desde aquí hasta menos 4? Contemos 1, 2, 3, 4. ¡Ay! Mire, son las mismas 4 unidades. Entonces, en este caso, el valor absoluto de 4 y el valor absoluto de menos 4 es el mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una distancia. Otros ejemplos, valor absoluto de menos 20, pues sería 20, el valor absoluto de 54, 54, y el valor absoluto de menos 12, entonces sería 12. Recordemos, los valores absolutos no son negativos porque estamos hablando de distancias, y una distancia, si la caminemos de frente o retrocediendo, jamás va a ser negativa. Listo. Aquí sí considero que es un poquito correcto hacer un repaso con las operaciones con números enteros, porque como aquí aparecen los signos. Listo. Entonces, para la suma, resta, multiplicación y divisiones, vamos a tener en cuenta siempre los signos. No siempre para multiplicarlos, no, pero vamos a tener en cuenta los signos. A ver, por lo menos me dice, en el primer ejemplo, A más menos B es igual a A menos B. Si a mí me dicen, miremoslo así, esto inmediatamente mi cerebro dice, esto es una recta. Esto es una recta. Perdón, una resta. Y una resta, ¿cuál es la definición de resta? Fácil. A partir de aquí vamos a darnos cuenta que la definición de resta no existe. O bueno, no la hay, a menos que la expresemos como una suma. Entonces, es la suma de un número o del opuesto, ¿sí? Ah, y aquí aparece otra cosa. Entonces me devuelvo para acá un poquitico que olvidé decirles acá. Resulta que los números positivos o los números naturales están a la derecha, los que están a la izquierda serían los negativos. Si doblásemos la recta numérica por el 0, ¿sí? Vamos a hacer aquí un doblez, ¿sí? Enfrente del 1 va a quedar el menos 1. Enfrente del 2 va a quedar el menos 2. Enfrente del menos 3 va a quedar el 3. Por lo tanto, ellos terminan siendo opuestos al estar al otro lado, ¿sí? Al otro lado del 0, y tener un signo contrario, terminan siendo opuestos, ¿ya? Entonces, me voy para acá. Entonces, el opuesto de 2 es el menos 2. El opuesto de menos 10, pues será más 10 o el 10. Listo. Si eso es así, entonces la resta, la definición de resta me dice que es la suma del opuesto. El opuesto de B sería menos B. Listo. Miremoslo de esta manera. Si a 5 le quito 9, ya, el 9 es un número positivo, pero si le anteponemos el menos, pues va a quedar negativo. Listo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Fácil, como son signos contrarios, yo hago la resta, ¿sí? Hago resta. Y a mí me enseñaron desde primaria, desde primero de primaria, que al mayor le resto al menor, o sea, a 9 le quito 5, me daría 4. Ah, pero me da 4 positivo. Sí, pero luego tengo en cuenta, ¿quién tiene mayor valor absoluto? ¿El 5 o el menos 9? Como el 9 es de mayor valor absoluto, o sea, es una distancia más grande, entonces miramos, el 9 es negativo, respuesta negativo. Por eso la respuesta es menos 4. Ya. Y mire, en ningún momento multipliqué signos, jamás multipliqué signos, solamente tuve en cuenta
los signos para saber si sumo o si resto. Eso es lo que llamamos una suma algebraica. Listo. ¿Qué pasa si tenemos dos números positivos? Si tenemos dos números positivos, eso es algo cotidiano, lo que ya nosotros sabíamos, y simplemente se suman. Conclusión, si tienen el mismo signo, estos son signos diferentes. Si tienen signos iguales, se suman. Entonces, signos iguales. Miremos acá. Aquí tenemos otra vez, mire, dos positivos, 25 positivo, 8 positivo. ¿Por qué es eso? Porque no hay ningún negativo que lo anteceda. Entonces, signos iguales se suman, 25 más 8, 33. Ay, pero mire que tenemos signos iguales. Ay, mire que también está, no aparece paréntesis, pero yo sé identificar que este es un número negativo, este es otro número negativo y me piden sumarlos. Y ya descubrimos acá que signos iguales, ¿qué se hace? Se suman. Y que con signos diferentes se resta. Entonces, como son signos iguales, se suman y siempre, mire, lo más sencillo, siempre dejamos el signo del mayor valor absoluto. ¿Sí? 20, 25 y 8, el de mayor absoluto va a ser 25. 25 es positivo, respuesta positiva. Entre 5 y 9, el mayor valor absoluto es 9. 9 es negativo, respuesta negativa. Bueno, y en la última, sí, otros dos ejemplos, dice, al sumar enteros de distintos signos se calcula la diferencia entre sus valores absolutos conservando el signo del mayor. Conclusión, signos iguales se suman, signos contrarios se restan. 10 es positivo, 10 es negativo, 7 positivo, hacemos una resta. 10 le quito 7, quedan 3, el mayor es 10, 10 es negativo, respuesta negativa. Entre 75 y 9, uno positivo, otro negativo, voy a hacer la resta. Al 75 le quito 9, da 66. El mayor entre 75 y 9 es 75 y 75 es positivo, respuesta positiva. Listo. Ejercicios. A ver, ¿quién me da la primera respuesta? Menos 20 más 8. Menos 12. Menos 12, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y lo que hago es relacionar. Listo, menos 12. Muy bien. Como uno es positivo, otro negativo, se resta. A 20 le quito 8, queda 12 y dejo el signo del mayor, que es negativo, respuesta negativa. Siguiente. 12. 12 12. positivo. Ah, igual, 12 uno positivo, otro negativo, hacemos una resta. A 20 le quito 8, quedan 12, mayor es 20, positiva la respuesta. La siguiente. 4, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Por qué? Sí, Sí, ¿por qué? porque se resta y como el 7 es positivo y es mayor, entonces se suma el 1 más 3. Perfecto. Eso es lo que quería la ley de mencionar. signos. Por la ley de signos. No hemos usado ley de signos. Mira, O todas sea, son porque es Se tiene positivo en y cuenta pues es el que por el está negativo mayor. se arroja. exacto. Entonces, según lo que me dice, no alcancé a mirar quién era que me respondía, hizo primero lo de estos dos primeros números. Sí. Uno es positivo, otro negativo, se restan. A 7 le quito 6, queda 1. 1 positivo, ¿no? Porque era mayor. Entonces quedaba más 1. Más el 3, signos iguales se suman y nos daría 4. Esa es una forma de hacerla. La otra había sido, este como es positivo, con este que es positivo se suman 7 más 3, 10. A 10 le quito 6, me quedarían 4. De igual manera, les iba a dar. Lo que interesa es que sepan muy bien cómo trabajar. ¿Sí? ¿Cuándo se suma? ¿Cuándo se resta? Ojo, no metamos ley de signos porque ahí es donde viene la confusión. La siguiente. Menos 16. Menos 16, ¿están de acuerdo? Sí, señora. Sí, porque signos iguales se Sí. suman. La siguiente. 16. 16. Uy, yo pensé que iban a errar en esa, que era la más difícil. La siguiente. 6. Menos 6. Menos 6. Menos 6. Menos Porque 6. uno positivo, otro negativo, restamos. El mayor es negativo, respuesta negativa. Menos 6. La siguiente. 6. 6. Uy, es así. Y la última es la más difícil. 0. 0. 0, claro. Eso es lo que ocurre cuando sumo un número. Porfa, cierren los micrófonos. Un número con su opuesto, siempre vamos a hallar el módulo que es el 1. Entonces, 20 menos 20, 0. Y el 0, como no es ni positivo ni negativo, pues no peleamos con él para saber cuál signo dejo. Además, ¿cuál de los dos es mayor, si 20 o menos 20?
el mayor al valor absoluto, ahí no habría, ¿cierto? Listo. Continuemos. Con las siguientes operaciones, vamos a trabajar con la, bueno, para la suma y la resta ya tenemos en cuenta, eso se llama suma algebraica, depende de los signos, si son signos iguales se suman, signos contrarios se restan. Para el producto y el cociente, o sea, el producto es el resultado de una multiplicación y el cociente el resultado de una división, sí vamos a tener en cuenta la regla o la ley de los signos, siempre, siempre, siempre. Ahí es donde más por más, más por menos, menos, menos por más, menos, y menos por menos, más. Aquí aparece, si multiplico, ojo, solo si multiplico signos iguales da positivo, signos contrarios negativo, ¿ya? Allá atrás decíamos, signos iguales suman, signos contrarios se restan acá. Esto es otro cuento. Listo. Entonces, por lo menos en este caso, menos 42, y hay un puntito, no utilicé la X para señalar la multiplicación. La multiplicación la puedo señalar con un puntito, la puedo señalar con paréntesis y un puntito en medio, o puedo señalar solo paréntesis, o cualquier signo de agrupación me indica multiplicación. ¿Listo? Entonces, menos 42 por menos 8. Fácil. Lo primero que hacemos es multiplicar los valores absolutos, o sea, 42 por 8. Nos da 336. Y luego aplicamos la ley de los signos. Menos por menos, aquí me dice que da más, por eso la respuesta es positiva. Si es una división, mire, la división yo la puedo representar como con este símbolo, así, o con estos dos puntitos, ¿cierto? Cualquiera de las tres representa división. Yo lo hice con los dos puntitos. No es muy común que aparezca, por eso es bueno mostrarles de vez en cuando. 28 dividido en 7. Dividimos los valores absolutos, o sea, 28 dividido en 7 da 4, y luego multiplico los signos, ambos positivos, más por más da más, por eso la respuesta es positiva. La otra, cuando son enteros de diferente signo, lo mismo. 37 por 5, multiplicamos el valor absoluto de 37 por el de 5, 37 por 5 nos da 185 y luego multiplicamos los signos. Como este es positivo, este es negativo, más por menos, menos. Para la división, exactamente igual. Dividimos los valores absolutos, 25 dividido en 5 da, perdón, 125 dividido en 5 da 25, y como este es positivo, este es negativo, más por menos, menos, según la ley de los signos. O sea, que para multiplicar o dividir, lo único que tenemos que tener en cuenta es que multiplicamos los signos de los números o de los factores, o de los dividendo y divisor que aparezca, no más. Por lo tanto, sencillito. Bueno, otro jueguito, a ver, rapidito. Multiplicaciones, menos 20 por 8. Menos 128. Menos 100. Menos 160. Menos Menos 160, perfecto. 8 por 2, 16 y más por menos, menos. Menos 8 por menos 8. 64. Menos por menos más, 8 por 8 es 64. Menos 1 por menos 6 por 3. 3. 18. Ah, sí. 18, ajá. Listo. Ay, mira aquí, ¿eso también será multiplicación? Sí, señora. Ya hemos dicho que no importa. Menos 6 por 10. Menos 60. Menos 60. Muy bien. Uy, súper. Esos están pero animadísimos. Qué emoción. ¿Y 10 por 6? 60. Ajá. 60. ¿Y menos 10 por 10, menos 10 dividido en 5? Menos 2. Menos 2. Menos 5, 10 dividido en 5 da 2. Ahora, 10 dividido en menos 5. Menos 2. Ay, menos 2 también, claro que sí. No importa cuál de los dos sea negativo, ¿cierto? Como se multiplican los signos. Y menos 20 por menos 20. Menos 4. Menos Menos 400. 400. Menos 400. ¿Sí se dieron cuenta qué fue lo que hice? Que yo tal vez por error borré el menos porque mire, había dejado una que era positiva. Bueno, no importa. Ya lo supimos. Perfecto. Uy, no, en esto vamos súper bien. Bueno, ¿qué pasa si encontramos muchas operaciones dentro de los números enteros y no sabríamos cuál resolver? Por lo menos esta, menos 5 más 15 dividido en 3 menos 3. ¿Cuál sería la respuesta? Menos 3.
-3. ¿Quién da más? -3. -3. Listo. ¿Alguien le dio diferente? ¿No? ¿Les dio igual? Ay, no, esta gente está más pilosísima. Claro, aquí como el primer título, si hay prioridad, entonces, aunque yo encuentre aquí un 1 positivo, otro negativo, pero aparece la división, miremos a ver qué operaciones hay. Entonces, habría suma, división, resta. Yo no puedo resolver así. Yo no lo puedo resolver como en el mismo orden que escribimos. Lo puedo resolver, ¿no? Porque hay una prioridad, ¿sí? Y esto es lo que llamamos una jerarquía de operaciones. ¿Qué es la jerarquía? Pues nos da un orden, ¿cierto? Un orden, digamos, en este caso de poder. Y lo primero que tenemos que resolver es que si hay paréntesis, el paréntesis me indica qué resolver. Si hay algo dentro, o sea, el paréntesis o cualquier signo de agrupación, paréntesis, corchetes, llaves o vínculo, todos ellos me dicen el orden, ¿sí? Si hay, o si, Para ¿cómo? acá no. Porfa, Eso cierra te los sirve para acá. micrófonos. Por punto físico. Me toca cerrarlos. Entra, retira un equipo, pone el número del teléfono donde va a retirar. Pero no nos están mandando plata a nosotros. Listo, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué resolvemos primero? Los paréntesis o los corchetes, cualquier signo de agrupación me da un orden. No, pero es que yo no lo hago así, es que no. Bueno, entonces, los paréntesis también me indican que dentro de ellos debo resolverlo primero. ¿Sí? Y si hay un signo de agrupación y afuera hay otro signo de agrupación y afuera hay otro signo de agrupación y por fuera habría más signos de agrupación, tengo que resolver siempre desde adentro hacia afuera. ¿Listo? Bueno, si aquí hubiese un paréntesis en esto, con mayor razón, entonces decimos, ay, sí. Pero si no, si apareces así, -5 más 15 dividido en 3 menos 3, indiscutiblemente el paréntesis me va a decir qué es lo que yo hago primero. Entonces, si encontramos paréntesis, el paréntesis me da el orden. Si no encontramos paréntesis, entonces lo primero que vamos a resolver son las potencias, las raíces, ¿cierto? O los radicales y los logaritmos. Ese sería en un segundo lugar. Y si están las tres, pues primero va la potencia, luego los radicales y los logaritmos. Entonces, potencia, radical o logaritmos. Y luego, en tercer lugar, vendrían las multiplicaciones y las divisiones. Si las tenemos las dos, entonces en primer lugar está la multiplicación y en segundo lugar estaría la división. Y por último dice que todas las adiciones y Profe, qué sustracciones. pena. Cuando hay, o sea, igual, o sea, hay más multiplicaciones y divisiones en la misma operación, ¿no es de izquierda a derecha? Sí, claro, para allá iba, ¿sí? Para allá iba. Si las tenemos y solamente encontramos de una aquí, entonces debemos resolver en primer lugar ellas, en segundo lugar ellas y en último lugar las sumas, sumas y las restas, ¿ya? Si tenemos varias, ¿qué resolvemos primero? Pues en el mismo orden en que escribimos y leemos, venimos desde izquierda hacia derecha. Miremos a ver estos ejemplos. Aquí yo ya lo resolví, ¿sí? Pero entonces miremoslos a ver. Como encontramos signos de agrupación, mire, hay corchetes y hay paréntesis, pues nos va diciendo que lo primero que tenemos que hacer es lo del paréntesis, o sea, lo que está adentro. Dentro hay una resta, porque hay uno positivo y otro negativo, entonces aplico la resta. 7 menos 2, 5. Y ya me dio el orden, esa fue la primera operación que hice y luego necesito eliminar ese paréntesis. Para eliminar ese paréntesis o para eliminar cualquier signo de agrupación, utilizo la ley de los signos. ¿Por qué? Porque multiplico lo que está inmediatamente por fuera con lo que está inmediatamente por dentro, que son los signos. Entonces, menos por más, menos. Quedó destruido el paréntesis, pero ya nos quedó el corchete. Dentro del corchete hay una otra operación. Debo resolver primero la operación del corchete, porque es un signo de agrupación, primero lo de adentro.
Hago una resta porque uno es positivo, otro negativo, entonces restamos a 5 le quito 1, quedarían 4, 5 es mayor, menos 4. Aquí estaría. Ahora ya no tengo más nada que resolver adentro, pues elimino a través de la ley de los signos, multiplicándolos para poder eliminarlos. Y nos quedaría 2 y menos por menos más 4. Entonces el 4 era negativo, se volvió positivo y bajamos el otro 4. Aquí no me quedó ningún signo de agrupación, pero me quedaron sumas y restas, las puedo hacer al mismo nivel, o primero hago la suma y luego la resta. Entonces, 4 menos 4, 0, y quedaría 2, respuesta 2. Ah, no, pero el que lo hizo 4 más 2 son 6, menos 4, 2, nos da igual. Nos da exactamente igual. Listo, aquí también aparece en el otro ejemplo signos de agrupación, pues resolvemos los signos de agrupación, pero aquí nos aparecen sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Bueno, entonces vamos a mirar qué hay. Entonces, lo primero son resolver lo de los paréntesis. En este paréntesis no hay que resolver nada, ya lo tenemos resuelto. Ya miramos cómo eliminamos esto. Entonces, hay una multiplicación, uno positivo, otro negativo, más por menos, menos, 3 por 2 son 6. Listo, ya me quedaron en paréntesis, pero lo que está dentro de los dos paréntesis están dentro de un corchete, debo resolverlo de los corchetes, pero en los corchetes, en el corchete aparece una división y una suma. Carambas, me devuelvo. Si aparece una división y aparece una suma, en primer lugar son las divisiones o las multiplicaciones. Solo hay división, entonces la división. 6 dividido en 3, menos 6 dividido en 3. Entonces aplico ley de los signos. Menos por menos más, 6 dividido en 3 daría 2. Y bajo el 2. Ya no necesito colocar estos paréntesis. Listo, dentro del corchete me quedó una suma porque son del mismo signo. Entonces 2 más 1, 3. Y debo multiplicar, para eliminar este corchete, debo multiplicar lo que está inmediatamente por fuera. Oh, ojo, lo que está inmediatamente por fuera no era un signo, sino era un número con signo y todo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? En este caso, el corchete me indica multiplicación, como siempre. Multiplicamos lo que está afuera, que es el menos 5. Entonces, menos por más menos y 5 por 3, 15. Y ahí estaría resuelto. Listo. Continuemos. Vamos avanzados en el tiempo y hay bastante tema. Los números racionales. Bueno, ya no vamos a hablar más de los números enteros, hay muchísimas otras cosas, hay potencia, radicación, logaritmación, con unas condiciones, entonces esas no las vamos a repasar. Lo máximo que podíamos encontrar era esto que se llama un polinomio aritmético. Bueno, de los números racionales pues es un nuevo conjunto que hubo la necesidad de formar. ¿Por qué? Porque cuando veíamos división de números enteros, ¿cierto? O sea, sobre B, eso representa la división, por lo menos teníamos 4 dividido en 2, no había ningún problema. Buenas tardes, señor Humberto. ¿Sí es Humberto? Déjame olvidar el nombre. Caramba. Bueno, vamos a silenciar acá, que por error se abren y saludamos a Humberto. Listo. 4 dividido en 2, 2. En esta división no hay ningún problema porque 2 es un número entero, ¿sí? Pero si yo la cambio y la hago así, carambas, la división no va a ser exacta, porque 2 dividido en 4 no es exacta. Lo máximo que yo puedo hacer es simplificarlo y me va a dar un medio. Pero si yo hago la división de 1 entre 2, me da 0,5. Problema. Ni expresado de esta forma, ni expresado de esta, pertenecían a los números naturales. Entonces, y así como habían infinitos casos. ¿Qué pasó? Dijeron, no, esto nos tocó agruparlos en un nuevo conjunto, y en ese conjunto lo llamaron los números racionales, lo representaron con la Q, porque viene de una palabra en el idioma inglés, ¿sí? Que significa como particiones, como pedazos, como fracciones, ¿sí? Inicia con la Q, entonces por eso se llaman los racionales. Y se llaman racionales no porque piensen, ¿cierto? Sino porque son de ración, de fracción, de pedazo. Bueno, entonces, ni de esta forma, en la mínima expresión, ni de esta, que es una expresión mayor, pero vale lo mismo, ni de esta pertenecían al conjunto de los números naturales. Entonces armaron ese nuevo conjunto con todas aquellas fracciones o expresión decimal, o sea que los racionales se pueden expresar como fracción y como decimal, pero quedaban por allá solitarios.
la única forma de unirlos con los conjuntos que ya teníamos, que eran los naturales, y era el conjunto de los enteros que los habíamos podido agrupar en uno solo, ¿cierto? Los unimos en la recta numérica, ¿sí recuerdan? A la derecha los positivos y a la izquierda del cero los negativos. Entonces, ¿cómo los uníamos a los números racionales? Fácil. Se dice que todo número que se pueda escribir como una fracción pertenece al conjunto de los números racionales. Ah, pero y entonces por lo menos el 5, que es un número natural, ¿cómo lo convierto en fracción? Claro, lo divido en 1 y que 5 dividido en 1 da 1. Por lo tanto, cualquier número natural o cualquier número entero, perdón, aquí sería positivo. Si lo divido en 1, me va a dar el mismo resultado y estaría cumpliendo la condición que se pueda escribir como fracción. Por lo tanto, quedó armado el conjunto de los números racionales y dijeron que todos los de la forma A sobre B, tal que A y B son números enteros y B sea diferente de 0, pueden pertenecer a este conjunto. Pero ¿quién es A y quién es B? A es el numerador y B el denominador. Y por lo tanto, todos estos números que encontramos acá son números racionales. Algunos, pues el 2, ay, pero es un número natural. Sí, pero dijimos que como se puede escribir como fracción, pertenece al del conjunto de los racionales. Ay, aquí lo nombran el 0, pero otra vez el 0. El 0 aparece en casi todos los conjuntos, pero no pertenece a ninguno de ellos. ¿Sí? Listo, el 0 pertenece a los números enteros. Mira, aquí está, en la recta numérica. También está aquí, pero no pertenece a ninguno. O sea, están todos, no se unen. Bueno. El único que aquí dice que no puede ser racional es cuando el denominador sea 0, porque no hay un número que multiplicado por 0 que me dé 15. Porque cualquier número que yo escriba acá, al multiplicarlo por 0 se va a anular. Cosa diferente ocurre si tenemos 0 quinceavos, ¿no? Esto no va a inhabilitar la condición de que el número del denominador no puede ser 0, el numerador sí puede ser 0. ¿Listo? Bueno. Entonces, en los números racionales dice, todo número entero es racional. Se los acabé de explicar. ¿Por qué? Porque todos los números enteros, si yo los divido en 1, los represento como una fracción y pueden entrar en el conjunto de los números racionales. Por lo tanto, se saca una conclusión. Los números naturales están contenidos dentro de los números enteros y a su vez los números enteros están contenidos dentro de los racionales. Y mire, un pedacito de teoría de conjunto. Relación de contenencia. La relación de contenencia se hace entre dos conjuntos. Quizás en la de mañana o en la de pasado mañana hablamos de algo de teoría de conjuntos. Un diagrama que representa los números racionales. Aquí está. Primer conjunto, que yo por eso les decía que era pequeñito, pues en comparación de los otros no, porque es infinito. El conjunto de los números naturales dentro de los enteros y a su vez todos ellos dentro de los números racionales. ¿Por qué? Porque todos se pueden escribir como fracción. Listo. ¿Qué propiedades encontramos en los racionales? Como los podemos escribir como fracción de la forma A sobre B, vamos a tener entonces cuestiones con las fracciones. Y las fracciones se pueden amplificar o simplificar. ¿Para qué me sirve eso de amplificar y simplificar? Lo vamos a ver ahorita con las fracciones equivalentes. ¿Listo? Bueno. Dentro de esas tenemos entonces ¿qué? Para amplificar, ¿qué necesitamos? Multiplicar. ¿Qué es amplificar? Agrandar. Pero nosotros no podemos multiplicar por una sola parte de la fracción. La fracción es un todo, ¿cierto? Esa fracción es un todo. Si se multiplica el numerador, también se multiplica el denominador. De esa manera encontramos una fracción que tiene el mismo valor, pero se escribe diferente, con valores agrandados. 2/3. La amplificamos por 6, entonces 2 por 6, 12, y 3 por 6, 18, y nos quedaría la fracción amplificada por 6. ¿Por cuál número? ¿Por qué solo por 6? No, yo lo puedo amplificar por cualquier número natural, por cualquiera. ¿Listo? ¿Y qué es simplificar? Simplificar podríamos tomarlo como un sinónimo de dividir. Entonces, las fracciones yo también las puedo dividir o simplificar para volverlas en una expresión más pequeña, con menores valores. Por lo menos 27/45
27 y 45 son múltiplos de 3, por lo tanto, voy a dividir en 3. Entonces, si hago eso en el numerador, también en el denominador. 27 dividido en 3 da 9, 45 dividido en 3 da 15. Pero yo puedo seguir, claro, yo puedo seguir hasta llegar a una expresión mínima. Y 9 y 15 también son múltiplos de 3, por eso yo los divido en 3. No puedo decir que, por lo menos en esta, 18avos. Como este tiene mitad, pues le saco mitad. Bueno, coloqué un ejemplo. Y este tiene tercera, le saco tercera. A uno le saco mitad, a otro tercera. Eso no lo puedo hacer. Si simplifico, es tanto numerador como denominador por el mismo divisor. Si amplifico, debe ser por el mismo factor, tanto numerador como denominador. Entonces, listo, 9 dividido en 3 da 3 y 15 dividido en 3 da 5. Y encuentro que la fracción 27 45avos yo la puedo escribir como 3/5. Y 3/5, mira aquí, 3 tiene tercera y 5 no tiene tercera. 5 tendría quinta, pero 3 no tiene quinta, por lo tanto yo no puedo seguir. Esto se llama una fracción irreducible o una mínima expresión de esa otra fracción. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué es relevante hablar de la fracción irreducible? Porque este es el número racional, el 3/5. Esta es una fracción. Pero es que está escrito como fracción. Sí, es cierto. Pero si yo la puedo simplificar y dejar en la mínima expresión, cuando yo voy a graficar, ¿sí? Cuando yo voy a graficar, ahorita hablamos de eso, 27 45avos estaría aquí ubicado. Pero aquí mismo 3/5 estaría ubicado. Como ellos tienen el mismo valor, mira aquí yo digo que es igual, no es necesario escribirla de otra manera, sino dejamos siempre el de la mínima expresión para no repetir. Digamos que esos números son iguales. ¿Ya? Listo. ¿Qué cosa aparece en los números racionales que no había ni en los números naturales ni en los números enteros? El inverso multiplicativo, o también llamado recíproco. ¿Qué es ese? Es un número que simplemente se existe, dice que todo número racional tiene, ¿no? Que al existir, si se multiplica, nos daría la unidad, nos daría 1. ¿Cómo es el recíproco o inverso? Su nombre lo dice, se invierte, ¿ya? El inverso de 2/9 es 9/2. Invertimos, mire, el que estaba en el numerador pasó al denominador y el que estaba en el denominador pasó al numerador. Si yo multiplico 9 por 2 me da 18 y 2 por 9, 18. 18 dividido en 18 nos daría 1. Por lo tanto, el inverso multiplicativo es un número, su nombre lo dice, inverso. El inverso de 8, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el inverso? -8. -8, ese sería el opuesto. Dice que si yo los multiplico me debe dar 1. 8 por -8 me da -64. Ese se llama inverso aditivo, porque si yo a 8 le sumo el -8 nos daría 0. Yo estoy hablando del inverso multiplicativo. Acuérdense, el inverso aditivo es el opuesto. Yo atrás les hablé de opuestos, ¿cierto? Bueno. El inverso de 8. 9. No, si dice que invierte, a ver, había un chisme en secreto. Si dice que invierte, ¿cómo sería? ¿8 es un número racional? Sí, ¿cómo? Mírelo. Ya lo convertí en fracción. ¿El inverso de este cuál sería? 1/8. Si lo vieron así, sí, ¿cierto? De manera que si 8 por su inverso nos daría 1. Listo, lo que necesitaban era la patadita de la buena suerte. Listo, vamos a ver la operatoria con los números racionales. Los números racionales los podemos sumar, restar, multiplicar, dividir y todo. Pero entonces vamos a hacer un recorderis, porque como apenas miramos fracciones, se nos va todo. Listo. Para sumar fracciones, sumar o restar es el mismo procedimiento, ¿sí? Pero entonces vamos a tener dos situaciones. Una,
que tengan igual denominador. Si tienen igual denominador, o sea, son las que llamamos fracciones homogéneas, ¿sí? ¿Y qué significa que sean homogéneas? Que tengan igual denominador. Ay, no, volvemos a lo mismo. ¿Pero qué significa que sean homogéneas? ¿Qué significa que tengan igual denominador? No, que son homogéneas. No, eso no es. ¿Qué significa que tengan igual denominador? ¿En qué piensan ustedes en 4 quinceavos o en 7 quinceavos? No le voy a Que preguntar porque... ¿Qué? están divididas en la misma cantidad, ¿no? O sea, Están divididas en la misma cantidad. Quiere decir que teníamos una unidad, ¿cierto? Y se dividió en 15. Uy, eso, bueno, aquí vamos a imaginarnos que hay 15. No lo cuenten, ahí hay 15, ¿cierto? Y que de esas se tomaron 1, 2, 3, 4. Esos son los 4 quinceavos. Y aquí hay 7 quinceavos, que yo que me imagino que hay una unidad igualita a esa, igual de grande, y que fue dividida en 15 partes, por favor no la cuenten, y de esas 15 tomé 7, ¿cierto? Por aquí ya me dio 7. Pero ¿cómo son ese pedacito de acá y ese pedacito de acá? Iguales, como son de igual tamaño. ¿Por qué son de igual tamaño? Porque se dividieron en la misma cantidad de partes. O sea, cuando me hablan de fracciones homogéneas, no es solamente porque tengan el denominador igual, sino porque son pedacitos de igual tamaño. Cuando yo tengo pedacitos de igual tamaño o objetos del mismo tamaño, pues me queda más fácil. Dice, allá tengo 4, aquí tengo 7, en total tengo 11. ¿11 de qué? Pues 11, lo que sea. En este caso son 11 quinceavos. Por eso siempre se deja igual denominador y sumamos los numeradores. ¿Por qué? Porque son pedacitos del mismo tamaño. La otra cuestión es que sean denominadores diferentes, o sea, son heterogéneas. Para que sean heterogéneas, tomamos 1, 2 y 3 casos, ¿sí? ¿Cómo los podemos resolver? Heterogéneas que son de diferente denominador. ¿Y qué significa? Que los pedazos o los tamaños en que se partieron las unidades son diferentes, ¿sí? Es diferente tener cuartos a tener octavos. Es diferente tener quintos a tener 25avos. Sí, imaginen un 25avo, un pedacito chiquitico, y los quintos son unos pedazos mucho más grandes. ¿Cómo vamos a decir que tenemos 3 quintos más 2 25avos y terminan diciendo que tenemos 5 qué? 5 quintos o 5 25avos. No podemos decir eso. Entonces debemos recurrir a algo, lo más sencillo, volverlas homogéneas. Y para volverlas homogéneas, mire, si los denominadores son múltiplos entre sí, pues fácil, escogemos el máximo de los múltiplos para que realmente aquí encontramos el mínimo común denominador. Sí, el máximo, pues el más grande, pero en realidad es el mínimo de todos los múltiplos, ¿cierto? Entre 5 y 25, pues el 25. Si no me creen, mire, rapidito hago aquí la descomposición. Ninguno tiene mitad, no, inicio de una vez desde 5, bajo el 5, 5 dividido en 5 da 5, 5 dividido en 5 nos da 1, 5 por 5, 25. Aquí tengo mínimo común denominador, el mínimo común múltiplo es 25. Y voy a convertirlas en homogéneas. ¿Por cuánto multiplico al 5 para que me dé 25? Pues por 5. Si lo multiplico me daría 5 por 5, 25, ya lo tengo acá. Ahora multiplico 3 por 5. ¿Por cuánto multiplico 25 para que me dé 25? Pues por 1, no necesito más. Por eso el 2 lo multiplico por 1. Y ahora sí, quedó 5 por 3, 15, más 2 por 1, 2, dividido en 25. Aquí, al hacer esto, las convertí en homogéneas. Quedó 15 25avos y 2 25avos. Ahora sí puedo decir 15 más 2, 17, 17 25avos. Yo me salté el paso de escribirlos aparte. ¿Listo? La otra es la misma, nos debe dar lo mismo, exactamente lo mismo, pero supuestamente es mucho más sencilla, y la que por ahí vulgarmente, porque eso es algo del común, se llama la carita feliz. Multiplicamos en cruz, ¿sí? Numerador con denominador y denominador con numerador, y los dos denominadores. Miren, entonces pareciera que fuera una carita, entonces lo llama la carita feliz. Esto es volverlas homogéneas, pero no con un mínimo común denominador. No, es con cualquiera. Ya es un máximo, ¿sí? Puede que no sea el más grande, pero es uno de los máximos. Pero sí es el máximo. Ah, bueno, listo. Entonces, 4 por 8, 5 por 7 y 5 por 8. Aquí, bueno, aquí me olvidó escribir 5 por 8, ¿no?
Y listo, las convertí en homogéneas y siendo homogéneas, ambas tienen igual denominador, pues fácil, quiere decir que son del mismo tamaño, sumo los numeradores y aquí la tenemos. ¿Qué es la desventaja de trabajar con la carita feliz? Que la mayoría de las veces, a menos que sean de esta conclusión, porque esta también la puedo hacer por carita feliz, debo simplificar, ¿sí? Porque acuérdense que la racional es la mínima expresión, entonces por eso toca simplificar. Y entonces preguntan, ¿siempre simplifico? Sí, siempre desde que se pueda. Y la otra, pues, es aplicando el mínimo como un múltiplo, como algo les había explicado yo acá, ¿sí? Entre 4 y 6, pues mitad, 2, 3, mitad, 1, 3, tercera, tal. 2 por 2, 4 por 3, 12, por eso 12 es el mínimo como múltiplo, y vuelvo y hago lo mismo. ¿Por cuánto multiplicaría el 4 para que llegue a 12? Pues por 3, entonces 9 por 3. ¿Por cuánto multiplico al 6 para que llegue a 12? Por 2, pues 5 por 2. Con eso las convierto en homogéneas y ya. 9 por 3, 27, y 5 por 2, 10. Ah, pero es una resta, pues resto. Se dan cuenta que el procedimiento para suma o resta es lo mismo, entonces 27 menos 10 da 17 doceavos. Quedó una mínima expresión, no es necesario simplificarlo. ¿Por qué sé eso? Porque 12 es un número primo. Perdón, 17 es un número primo y 12 no tiene nada que ver con para dividirlo en 17, por lo tanto, no lo puedo simplificar más. Para la parte de la multiplicación, esta se vuelve difícil. La multiplicación de fracciones se hace numerador con numerador y denominador con denominador. En pocas palabras, de frente. Entonces, como hay positivos y negativos, esa parte ya la sabemos, más por menos menos, 7 por 4, 28, y 5 por 8, 40. Nos da, puedo escribir, esto lo puedo escribir menos 28 cuarentaavos, o lo puedo escribir menos 28 cuarentaavos. Si uno de los dos, tanto numerador como denominador, es negativo, pues toda la fracción será negativa, ¿sí? Eso es lo que aparece acá. ¿Que la puedo simplificar? Sí, ambos son pares, le puedo sacar mitad. ¿Que la puedo seguir simplificando? Sí, ambos son pares, le puedo sacar mitad. Y 7 es un número primo y 10 no es múltiplo de 7, por lo tanto no podemos simplificar más. Y aquí quedó la fracción equivalente, porque vale lo mismo, y es la mínima expresión, ese sería el racional. Para la división, fácil, uno dice, ay, no, para la división la multiplico en cruz, pero cuando uno no está viendo eso, yo dice, ¿cuál es el que multiplico en cruz? ¿Es la multiplicación o la división? Uno de esos, no, para no tener dudas de eso, entonces fácil. Vamos a hablar de la operación inversa. Entonces, cambio la operación, mire, es división y la convertí en multiplicación, pero si hago eso, el divisor, debo hablar del inverso aditivo, perdón, inverso multiplicativo, debo hablar del recíproco. Entonces ya no van a ser 7 octavos, sino 8 séptimos. Y como multiplicar es más sencillo, que es de frente, pues multiplico más por menos menos, 8 por 4, 32, y 5 por 7, 35. Y ya. No se puede simplificar. ¿Por qué? Porque 35 solo es divisible en 7 y en 5, y 32, ninguno de sus divisores es 7 ni 5. De esa manera habríamos hecho la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Pero aparece algo que llaman el número mixto. Un número mixto es aquel número que está escrito con una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Qué significa la parte entera? Bueno, voy a dar uno más pequeñito, ¿sí? Un entero, un cuarto. Listo. ¿Qué significa eso? Que yo tenía unas unidades, unas chocolatinas, sí, aquí están las chocolatinas Jet, que la puedo partir en 4 pedacitos del mismo tamaño. Si ustedes no los ven del mismo tamaño, algo pasa, pero yo los dividí bien. Listo. Tengo una chocolatina entera y de la siguiente solo tomé un cuarto, una entera y aquí un cuarto, o sea, es un entero más un cuarto. Lo puedo escribir así o puedo decir un entero, un cuarto. Listo. Pero Señor. no tienes, cuando no tienes signo, ¿no es que está multiplicando? Sí puede ser. Esta es una forma de ver qué es un número mixto, ¿sí? ¿Sí? Ya miramos esto. En conclusión, ese número mixto resultó de una fracción que no era propia. ¿Cuándo es una fracción propia? Cuando solamente toma una unidad y no necesita tomar otra más. En este caso tomó una y otra más. ¿Cuántos cuartos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 cuartos.
Y entonces de ahí es donde resulta un número mixto de una fracción impropia cuando el numerador es mayor. ¿Sí? Tenemos cuartos, pero nos tocó partir una chocolatina de más y tomar solamente un cuarto. Nos tocó más de una unidad, por eso es mixto. Sí, aquí que si no hay nada en medio es una multiplicación. Sí, yo quería mostrarles para que entiendan que es un número mixto. Esto es real, ¿sí? ¿Cómo vuelvo un número mixto a fracción? Pues multiplicando. Ahora sí, mire, 8 por 5 y le sumo el numerador y dejamos el mismo denominador. 8 por 5, 40 más 3, 43 quintos. Esta es la fracción impropia de la que salió esta expresión, que es mixto, una parte entera, una racional. ¿Cómo hago con este? Pues fácil, mire, 1 por 4 más 1 sobre el mismo denominador. 1 por 4, 4 más 1, 5 cuartos. Yo se los hice aquí con dibujito. Entonces, ¿qué es un número mixto? Una forma de expresar una fracción impropia en una parte entera, que es la que se toma completa, y el resto, que es un pedacito de otra unidad, o sea, una fracción. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de allá atrás en los números naturales, bueno, eso con la parte operatoria, ¿listo? Hasta ahí dejamos eso. Ahora vamos a mirar el orden. Resulta que con los números racionales también tenemos, igual que con el conjunto de los números naturales y los números enteros, que tenemos un orden. Pero ¿cómo hacemos nosotros para saber cuál fracción, con los números enteros y con los números naturales no hay ningún problema, saber quién era mayor o menor, ¿cierto? Si está a la derecha, esto también lo podemos hacer, ubicarlo a la derecha y ya. Pero si no, si lo tenemos en forma de fracción, entonces ya no me voy a poner hasta que no grafiquen la recta. Una es la recta numérica, ¿sí? En primer lugar, la recta numérica. El que esté a la derecha es mayor. Listo. Pero de aquí a que haga eso, entonces, mire, puedo hacer otras cosas. La primera es comprobarlo a través de una multiplicación cruzada. ¿Cómo? Multiplicando los extremos y me debe dar lo mismo, o bueno, no me debe dar lo mismo. Y los medios. ¿Quién es mayor? Pues dependiendo desde dónde quede el mayor producto. Entonces, 13 por 10 me da 130 y 15 por 9 me da 135. 135 es mayor, por lo tanto, la última fracción, que es la 9 décimos, es mayor que la de 13 quinceavos. ¿Ya? O lo miramos de izquierda a derecha. El 13 quinceavos es menor que el 9 décimos. Por eso colocamos este símbolo. ¿Listo? La otra forma es transformando a decimal, o sea, hacemos la división. A 15, a 13, lo divido en 15 y me da 0,8666666. Es un decimal infinito periódico. Y como es un periódico mixto, porque el primer número no se repite. Listo. Ahora, 7 doceavos, 7 dividido en 12 y me dio 0,58333333. Otro decimal infinito periódico mixto. ¿Y cómo hago para comparar? Pues fácil, empiezo a comparar unidades. ¿Tienen la misma unidad? Para mí ambos son iguales. Vamos a mirar las décimas. 8 acá y 5 aquí, pues 8 es mayor. Por lo tanto, el 13 quinceavos es mayor que el 7 doceavos. Entonces, miren, tenemos dos formas de hacerlo. Multiplicando en cruz y comparando los productos, haciendo la división y comparar los decimales. Y la última es igualar los denominadores, o sea, convertirlas en homogéneas. ¿Sí? Si las convierto en homogéneas, entonces busco un número. Lo primero que debo hacer es buscar el mínimo común denominador, o sea, el mínimo común múltiplo, entre 15 y 12. Y yo encontré que entre 12 y 15, mira, aquí hacemos la descomposición, 6 bajo el 15, mitad 3 bajo el 15, tercera, 1, 5 y 5, 1. Listo. 2 por 2, 4 por 3, 12, 12 por 5, 60. 60 es el mínimo común múltiplo entre 12 y 15. Entonces, ¿por cuánto multiplico el 15 para que me dé 60? Pues por 4. Entonces multiplico también el numerador, o sea, amplifico la fracción. 52 centavos.
¿Por cuánto multiplico 12 para que me dé 60? Pues por 5. Por eso mismo multiplico el numerador y me da 35 centavos. Ahora sí, como tienen igual denominador, lo único que hago es comparar los numeradores. Donde sea mayor el numerador, ese es. Entonces, 52 es mayor que 35, por lo tanto, 13 quinceavos es mayor que 7 doceavos. Ya lo habíamos hecho acá, ¿cierto? Pero es otra forma de verlo. Hay otras dos formitas, pero pues son, digamos que con cualquiera de estas tres nosotros podemos trabajar para hacer la comparación y de esa manera determinar si son iguales o si una es mayor o menor que la otra. Listo. Hasta ahí con los números racionales. Y luego, entonces, cuando llegamos a la parte de las suma, resta, multiplicación, división, no había ningún problema, pero cuando llegamos a la radicación sí tenemos un problema, porque mire, por lo menos la raíz cuadrada de 1, 1, ¿cierto? La raíz cuadrada de 4, 2, la raíz cuadrada de 9, 3, aquí no había ningún problema porque todos ellos podían ser un número racional. El resultado es un número entero y lo puedo pasar a fracción, perfecto. Pero en el caso de esta, como la raíz de 2, si lo hacemos en la calculadora, que encontramos que raíz de 2 es igual a 1.42 y tiene una cifra decimal infinita, pero no es periódica. Ojo, me devuelvo, aquí les hablé de los decimales periódicos y infinitos, porque aquí pueden haber decimales periódicos, ¿cierto? Infinitos, pero periódicos. Acá este me dice que es infinito, pero no es periódico. Y pues aquí me salté un temita porque pues no nos iba a alcanzar. Resulta que los decimales infinitos periódicos yo los puedo expresar como fracción, por eso pertenecen al conjunto de los números racionales. Pero los infinitos no periódicos no tienen periodo, no los puedo representar en fracción, entonces se volvió complicado como la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, todas esas raíces que el resultado no es exacto, o sea, no son números cuadrados, porque la raíz cuadrada de número cuadrado, pues por eso la tiene, ¿cierto? Y las cúbicas que tampoco, entonces se volvió grandísimo esto. Entonces decimos, no hay un solo número que pertenezca a los racionales y también a los irracionales. Por eso la intersección entre ellos es vacío, porque aquí estos no se pueden escribir, no se pueden escribir como una fracción, por lo tanto no se pudieron meter en el conjunto de los números racionales. Por eso los llamaron los irracionales, no porque estén locos de irracionales, ¿no? Es el prefijo i significa no, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces, pues se duplica la R por aquello de las normas de ¿qué? Del español, del lenguaje español, y por eso quedan los irracionales, o sea, los no racionales. ¿Por qué? Porque no se pueden escribir como fracción y a ese conjunto lo llamamos el conjunto de la I, una I mayúscula. ¿Listo? Y como no se pueden expresar como un número, como un, ay, perdón, aquí me quedó como un decimal, no, como una fracción, como no se pueden escribir como una fracción, pues no pertenecen. Y luego dijeron, no, pero nosotros necesitamos, bueno, ¿ellos qué? Se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir. Listo. Dentro de los números racionales aparecen unas constantes que es el número pi, ¿cierto? Que es 3,14, 15, 92, 26 y siguientes, creo que ahí me equivoqué con uno. El número e, que es 2,71 y siguientes. Y el número áureo. El número áureo, ¿sí? Que, bueno, en este momento no recuerdo el valor. El número áureo tampoco se pueden escribir como fracción, son decimales infinitos, no periódicos. Entonces, todos ellos quedaron metidos dentro del conjunto de los irracionales. Y entonces se tiene que, hay números racionales y los que no son racionales serán irracionales, pero no hay un solo número que quede por fuera de ellos. Ahora ocurrió un problema, porque tenemos acá los racionales, que son un montón, y uno más pequeñito, que al igual es infinito, mira aquí dice infinito, que es de los irracionales. No hay nada que tengan en común. Entonces,
hubo la necesidad de agruparlos ¿en un qué? En un nuevo conjunto. Ya, ahora sí, yo estaba hablando de los números racionales. Se puede encontrar lo siguiente, de que sí hay una cualidad, algo que tienen en común. ¿De qué? De que todos se pueden expresar como un número decimal. ¿Se acuerdan que las fracciones las podíamos expresar como un número decimal? Sí, hay decimales exactos y todo esto. Y los irracionales, pues son decimales infinitos. Como todos se pueden expresar como un decimal, por eso quedaron agrupados en el conjunto de los reales. Por lo tanto, el conjunto de los reales es un conjunto extremadamente denso. No hay un solo número que no pertenezca ahí, ¿cierto? En el plano real. Y agrupó todos los conjuntos con la cualidad de que se pueden escribir como un número decimal. ¿Y cuáles son? Entonces, todos estos que se mencionan ahí abajo, números naturales, positivos, negativos, fracciones, decimales, infinitos, periódicos, no periódicos, ¿sí? Todos ellos son números reales. Y de esa manera, digamos ahí, ¿qué pasa? Todas las propiedades que tienen en cada uno de los conjuntos, tanto para la suma como la multiplicación, se cumple para los números reales. Y podemos encontrar que el conjunto de los números reales ya lo podemos expresar así. ¿Cómo? Los naturales dentro de los enteros, dentro de los racionales y a un ladito los irracionales. Y los dos los unimos en el conjunto de los números reales. Y listo. Hasta ahí era todo el repaso que teníamos de los números. ¿De los números qué? Reales. Ese era el primer recorderis. Que toca bastante rapidito, sí, por el tiempo. En el chat, la consejera Aurora, que es la que nos está acompañando hoy, les envió unos links para la inscripción a los encuentros, para si de pronto no se han inscrito y alguien les compartió el link, bueno, ahí está. Y por favor, entonces, hacer la inscripción y también hacer la evaluación de esta charla. ¿Listo? Con eso terminaríamos el refrescamiento del día de hoy, que trabajamos todo con números reales. Nos vemos mañana a las 4 también, mañana viernes a las 4 para el segundo encuentro. Y el sábado tendremos el tercero. ¿Listo? Con mucho gusto, con mucho gusto. Espero que haya sido de bastante ayuda este recordatorio que hicimos. La paciencia, no. Ustedes estuvieron muy pilosos, me alegra mucho. Es señas de que estamos súper comprometidos y bastante animados y este periodo nos va a ir súper bien. Ya ustedes que están iniciando, con mucho gusto en lo que se les pueda colaborar. Bien, estaremos atentos ahí. ¿Listo? Bueno, Profe. igualmente. Sí, señora. Profe, le paso una preguntita. Digamos, como en mi caso, que estoy hasta ahora iniciando el proceso, digamos, más o menos entendí, van siguiendo, digamos, van a más charlas, más, para uno recordar más tema de eso. Sí, hemos reunido unos temas que, pues, por sugerencia de algunos estudiantes, de operaciones básicas, por eso reunimos todo el conjunto de números reales que se hizo hoy. Mañana y pasado mañana vamos a trabajar con algo de teoría de conjuntos y algunas cositas de lógica matemática y algo de álgebra. Un repaso pequeñito. Ahí eso vamos a trabajar en los 2 días siguientes. En teoría lógica y teoría de conjuntos y de álgebra. Bueno, porque como inicié como el 1 de abril, entonces yo iba a preguntar, profe. Claro, está muy bien que pregunte y aclare todas las dudas. Creo que su condición es la misma de todos los que están por aquí, ¿sí? Porque hasta ahora inician el proceso. Listo, entonces, muchas gracias por la asistencia y nos vemos mañana a la misma hora, a las 4 de la tarde. Bueno, profe, que esté bien. Gracias. Que estén bien.